damos la bienvenida a Diego Gonzalo Cejas, es exalumno de Don Orione, de Barranqueras, es doctor en Historia. Le agradecemos mucho su disponibilidad para compartir este momento con nosotros, y esta charla forma parte de la preparación de nuestro camino hacia la celebración de los 90 años de la llegada de las primeras hermanas a la Argentina. Agradezco a la hermana Trinidad, la madre provincial, al consejo provincial, por esta atenta invitación y por permitir sumarme como exalumno de Don Orione entre los años 1977 y 1984, allí en el Colegio Don Orione de Barranqueras, aprender mis primeras letras, la catequesis y tantas cosas que me acompañaron durante toda la vida. ¿Qué es lo que preparé yo para ustedes? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión pero tan especial? ¿Cuál es la Argentina que esperaba a Don Orione? Y exponerlo delante de todos ustedes, delante de mis padres que están viendo, delante de mi maestro, el teniente coronel José Emilio Chaín, que sé que está por allí, y que tiene más años, créanme, que las hermanas misioneras de la caridad en Argentina. Un beso enorme a todos ellos. La Argentina que esperaba a Don Orione no era la mejor de las circunstancias. Y creo que él encontró una beta, una oportunidad. Tuvo, como decimos los soldados, un golpe de vista táctico para darse cuenta qué era lo que necesitaba el momento. Y tanto lo internacional, ya quiero pasar a la primera diapositiva, lo internacional también, lo internacional es muy comprometido, porque hay un gran desarrollo capitalista en los países centrales, en los países europeos, y un poco desalojan a sus poblaciones, a sus excedentes de población. Nosotros, un país como Argentina, lo recibe. Y fíjense ya aquí en esta descripción de proletariado industrial, que el proletario es aquel que solo tiene la fuerza de sus brazos y la fuerza de los brazos de su prole, es decir, su familia, para ofrecer su trabajo, su disposición, su mano de obra. Esta es una situación muy jorobada, muy comprometida de finales del siglo XIX, y es un poco el contexto de lo que Don Bosco viene a allanar aquí durante el siglo XX, hace exactamente 90 años. ¿Cómo era la Argentina cuando llegó Don Orione a nuestro país? Tenía 3 millones de inmigrantes, de una población de 8 millones, 3 de ellos son inmigrantes. ¿Cuántos libros, cuántos registros, cuántas personas pasaron por ese hotel de inmigrante, por esa Dársena Norte, ese edificio magnífico que aún hoy conserva la ciudad de Buenos Aires? Y por ahí eran de las regiones más pobres de Europa, y ellos trajeron consigo sus ideas, su esfuerzo, pero también sus carencias. Y entre esas carencias estaban las carencias educativas, porque parte de esos niños son analfabetos, completamente analfabetos. Tanto es así que de esos 8 millones de argentinos hay un 78% de analfabetismo en los mayores de
de 8 años. Y quiero que nos riamos simplemente, reírnos porque vamos a evocar algunos episodios de nuestra infancia en ver estos oficios. Los preparé para ustedes porque don Orione, más allá de acoger a los hijos del proletariado industrial, también acogió a los hijos de todas y cada una de estas profesiones que se desarrollaron aquí en Buenos Aires. Un poco don Orione sustrajo a esa prole de los sufrimientos de estar trabajando en la calle, con cualquiera de estos oficios que vemos aquí. Y por ejemplo, el primero de los oficios que yo presento es el oficio de carnicero, un vendedor ambulante de achuras. Este carnicero vende los despojos de los mataderos, y esas achuras son las que huelen rico en las parrillas de los humildes. Otra de las figuras de este principio del siglo XX en Argentina es la del afilador, más allá de recordarlos con sus sonidos característicos, lo recordamos con esa fama de andar afilado. Esto tiene un juego de palabras, siempre andar dispuesto a afilar, a enamorar a las mujeres, de modo que el afilador era un individuo muy de cuidar entre las profesiones de la Argentina, de la Buenos Aires en particular, de principios del siglo XX. Aquí también vemos en el medio, abajo vemos al paragüero, un oficio de estos inmigrantes y algunos criollos de aquella época. Todos estos personajes animaban la vida urbana de Buenos Aires, animaban los barrios, y era una ley consagrada entre los vecinos que el paragüero no debía cruzar el umbral de cualquiera de las casas por el riesgo de querer vender y abrir un paraguas a cubierto. Así también una figura mitológica de la escena porteña era el organillero, casi siempre italiano. Muchos de estos italianos pobres que vinieron animados por los grandes contratos que habían establecido las compañías argentinas en Europa, de que vendrían a ser propietarios de la tierra y que vendrían a colonias agrícolas, pero fueron víctimas de una gran corrupción como en todos los tiempos, y entonces cuando llegaron a la Argentina, muy pocos pudieron encontrar lugar en esas colonias rurales de las provincias del interior, y la masa quedó en Buenos Aires, un poco ocupándose de esos oficios que habían heredado de la Italia natal o de los países de donde provenían, entre ellos el oficio de barbero, tal cual vemos aquí, el oficio de vendedor de pescado, otro vendedor urbano de mucho cuidado, porque se decía, las señoras sabían que la corvina barata, ojo, se pudre y mata, decían, sin los cuidados de una cadena de frío, etcétera, etcétera. Este era uno de los personajes de la Buenos Aires. Asimismo el lechero, asimismo el vendedor de gallinas, tal cual lo vemos aquí retratado, y la gente conocía que untar un moretón con grasa de gallina es un santo remedio para los golpes. Estos son algunos de los personajes de la escena cuando va a llegar don Orione aquí a la Argentina. Hay un montón de circunstancias que propician una gran pobreza. Allá por 1930 se sucedieron episodios comprometidos como malas cosechas en 1911,
y una baja de precios en 1912. Esto hace estar ligados al contexto internacional. Insertarnos con nuestras ventajas comparativas hizo que estuviésemos sujetos a estas inclemencias del tiempo, las sequías, las lluvias, las bajas de precios internacionales, y siempre la variante de ajuste es el proletario, es el peón del campo. Y muchas veces también la víctima de esta situación o este contexto económico internacional es el arrendatario, aquel que alquila un campo. Pues con estas malas cosechas y estas bajas de precio no pueden pagar ni siquiera los alquileres de los campos. Y hay una amenaza de desalojo para todos ellos, de modo que el año de 1912 es muy comprometido en Argentina. Es conocido en la historia como el grito de Alcorta. La gran demanda de todos los que arrendaban, los arrendatarios de campos en el interior del país. Lo que yo les comentaba hace un momento, hay un contexto internacional de prosperidad, pero ellos dependen del mercado exterior y todas las veces del clima. Y ya estamos en víspera de la guerra mundial. El contexto político en el que se va a enmarcar la gran obra de Don Orione en Argentina está dado por la ley Sáenz Peña. Los inmigrantes llegaron con su mano de obra, sí, pero también con sus ideas. Los radicales vienen insistiendo por una apertura política desde 1890 y con sucesivas revoluciones, muchas de ellas armadas, obtienen la ley Sáenz Peña. Luego de casi 30 años de lucha, obtienen la ley Sáenz Peña, y esa ley indica que ya no va a haber un colegio electoral que elija al presidente de la nación, sino que el presidente va a salir de un voto obligatorio, secreto, universal, y en ese contexto tiene su fin todo el periodo conservador y da lugar a los gobiernos radicales. El gobierno radical que inaugura aquel caudillo, Hipólito Yrigoyen, luego lo sucede Alvear y luego nuevamente Yrigoyen. Todo ello inaugurado por la ley Sáenz Peña del voto tal cual lo conocemos. Quiero que estén atentos a estos dos episodios porque arrancamos con esto del aumento del proletariado industrial, las demandas de las clases obreras, y muchas veces esas demandas no están convenientemente atendidas. Fíjense el episodio que se recuerda como el de la Patagonia rebelde, donde los peones rurales de Patagonia se sublevan ante demandas sociales, y también se esparcen entre ellos ideas anarquistas, etcétera, etcétera, pero por sobre todo están sus demandas sociales. Y allí se envía a reprimir al ejército, del regimiento 10 de caballería, al mando del teniente coronel Benigno Varela. Es enviado, lo llama el presidente en persona, al teniente coronel Varela, y le dice: teniente coronel, vaya, vea y resuelva. ¿Y cómo resuelve cualquier cuestión un soldado? Las más de las veces a los tiros. Y esto sucedió en la Patagonia. A las demandas de aquellos peones rurales se les contestó con mucha violencia, y hay 1.500 obreros muertos en aquel episodio de la Patagonia rebelde. Ojo que Don Orione está aquí en noviembre de 1921, y seguramente las noticias que él leería en los periódicos locales estaban vinculadas con estas cifras
de obreros muertos, de peones muertos en Patagonia. No eran los primeros episodios y las primeras demandas obreras que al no ser atendidas generan muchísima violencia. Fíjense en la foto inmediatamente de aquí. Allí en el centro porteño se desata la semana trágica en la metalúrgica Bacena. Muchos de los faroles de fundición de la ciudad de Buenos Aires provienen de la metalúrgica Bacena. Hay que leer muchas veces la firma de esos faroles, o en la Avenida de Mayo, los pasamanos del subterráneo provienen de la metalúrgica Bacena. Los obreros se sublevaron y nuevamente el ejército fue llamado a reprimir una vez que fue excedida la policía en sus facultades y en sus posibilidades. Y aquí, así como les hablé de Don Orione y su impresión ante las noticias de la suerte de estos obreros patagónicos, les voy a hablar aquí del entonces capitán Juan Domingo Perón, que él va a reprimir, es parte de una compañía, es jefe de compañía, y él debe ordenar los bastonazos que reprimen esta demanda obrera de la metalúrgica Bacena. Eso lo cuenta él, y lo marcó para toda la vida. Y él se dijo allí, de este modo no se resuelven las demandas obreras con los bastonazos de mis hombres. Algo similar, presumo yo, habrá pensado Don Orione. De este modo no se resuelven las demandas obreras. Y él vino a echar una mano a todo esto, a sumar su esfuerzo ante este panorama terrible que estaba viviendo la Argentina. La guerra mundial da lugar a un gran fenómeno aquí en Argentina. Tiene un nombre difícil. Es el fenómeno de la industrialización por sustitución de importaciones. Pronto, nosotros antes teníamos un modelo agroexportador, exportábamos productos del agro, de la ganadería y de la agricultura, y comprábamos productos manufacturados de Europa. Era un mercado recíproco, un ida y vuelta. Van granos y carnes para allá, regresan productos manufacturados. Pero desde 1914 a 1918 está la guerra mundial, y toda la industria europea y norteamericana está empeñada en satisfacer las demandas de la guerra. En construir ametralladoras, en construir aeroplanos, en construir tanques, en construir fusiles, de modo que todas las manufacturas que el país necesitaba hay que sustituirlas, hay que fabricarlas acá, y eso desata el crecimiento de un gran número de establecimientos industriales en el cordón urbano de Buenos Aires. Y ojo aquí las hermanitas de Avellaneda, porque me estoy refiriendo especialmente a ellas, porque en Avellaneda en poquísimo tiempo hay un montón de industrias cercanas a la capital federal. Y estos establecimientos industriales y la perspectiva que da Don Orione su visita de marzo de 1922 hace inmediata su acción. ¿Cuántas cuestiones él habrán impresionado su retina de esta visita a Avellaneda de 1922, que ya empieza a pergeñar su obra y la necesidad de hermanas que atiendan a esos jóvenes, a esos muchachos discapacitados en particular? Para aquel entonces se estaban aplicando en nuestro país una organización científica del trabajo, todo muy técnico, todo muy cronometrado, cuántas piezas construye un obrero en cada tiempo, en reducir, en tecnificar. El obrero solo conoce la
la tarea que él hace, no conoce la tarea del otro, de modo que está casi desposeído del producto que fabrica. Él solo conoce la porción de trabajo necesaria para aplicar merced a su labor. Hay una alta mecanización, eso también había sucedido con el grito de Alcorta, la mecanización, la aplicación de tractores al campo, hace que se abaraten los precios. Hay una gran disciplina, una disciplina casi castrense en las fábricas, y se demanda de ellos alta productividad, mayor productividad, etcétera, etcétera, sin atender a veces a las cuestiones sanitarias o de horarios. Todos fueron logros, las edades mínimas para trabajar, la cantidad de horas para empeñarse en el trabajo. Entonces, se exige de ellos alta productividad, pero se les disminuye el salario en esto del cientificismo del trabajo. El salario disminuye casi un 19% y el costo de vida aumenta. ¿Por qué aumenta el costo de vida? Por este proceso de sustitución de importaciones, donde las fábricas europeas fabricaban muchísimos productos a bajo precio. Fabricarlos aquí en el país aumenta su precio, deben instalarse las fábricas, deben iniciar su producción, etcétera, etcétera. Entonces, todo este contexto provoca un empobrecimiento de las clases obreras. Lo único que atiende el salario de un obrero en la Argentina en vísperas de la llegada de Don Oriones, y luego también, es subsistir, la subsistencia. El salario obrero atiende a la subsistencia. Está destinado a la alimentación y a la vivienda únicamente. Entonces, merced a un proceso en el que muchos peones de los campos se ven sin trabajo, por lo que ya les había explicado, por la mecanización del campo, por la baja de los precios, por las sequías, muchos de ellos vienen a sumarse a los cordones industriales, por ejemplo Avellaneda y el resto del Gran Buenos Aires. Se incorporan trabajadores de origen rural y hay una migración interna muy profunda a partir de estos años. Luego, fíjense ustedes cuántos fenómenos políticos suceden. El primer gobierno de Irigoyen hasta 1922, luego lo sucede Alvear, del mismo partido, pero de otro corte político, y luego nuevamente Irigoyen desde 1926, pero hay una gran crisis internacional. Es el Viernes Negro de Wall Street, las acciones, un 30 de octubre de 1930 de 1929, el crack del 29, caen las acciones internacionales, se derrumba el mundo financiero y hay un tambaleo de todo el orden liberal. Flaquea, se desmorona el orden liberal y en el mundo se restaura o inician los totalitarismos con Mussolini, con Adolfo Hitler, y en nuestro país también hay parte de eso. Está el primer golpe de Estado. Hace unos poquitos días pasó intrascendente que fueron 90 años, el 6 de septiembre de 1930, se produjo el primer golpe de Estado en nuestro país. Y las unidades del ejército no quisieron golpear contra el presidente Irigoyen y desalojarlo del poder, porque era un presidente popular, hasta incluso dentro de la masa del ejército. Es entonces que el coronel Justo, que tanto tiempo destinado en el Colegio Militar de la Nación, saca a los cadetes del Colegio Militar que van marchando hacia la Casa de Gobierno. Muchos de ellos son muertos por disparos en la confitería del Molino de frente al Congreso. Hay todo un monumento que los recuerda en el Colegio Militar, el monumento a la Serenidad. Y se inaugura todo un tiempo nuevo en nuestro país. Hay una restauración conservadora.
los conservadores que habían perdido el poder en 1916 con la irrupción en el poder de Irigoyen por la ley Sáenz-Peña, restauran, no por las urnas, como no pueden volver al poder por las urnas, los conservadores dan un golpe de Estado, y los conservadores son los que animan estos golpes, este ciclo de golpes que va a haber de aquí en más. Y entonces, al caer ese sistema liberal, hay una iglesia fortalecida institucionalmente. Liberales e iglesia nunca fueron una buena combinación. Entonces, una vez que caen los liberales, que no tienen prestigio, se desarmó su estilo de vida, la iglesia sale fortalecida. Y capitaliza la creciente religiosidad de la gente. Es decir, para 1930 concluyó la Argentina laica y liberal. Y se quiere definir una identidad de nación católica. Esta figura común de sacerdotes y soldados fue muy familiar en nuestro país. Recordemos que fuimos conquistados hace más de 500 años por soldados y por frailes, de modo que hay una restauración de todo este esquema en 1930. En 1934 está el Congreso Eucarístico, el presidente Justo. El primer presidente militar es Uriburu Fonpepe, de una familia tradicional de Salta. Pero pronto, en lo que se va a conocer como la década infame, hay una suerte de fachada democrática y de acto eleccionario, pero es fraude. Y sale elegido el general Justo como presidente de la nación. Y entonces él propicia, en esto de dar una nación católica, propicia el 32º Congreso Eucarístico. Y esta cruz enorme que ustedes ven aquí, hoy está en las esquinas de la Avenida Sarmiento y la Avenida Libertador. Este extremo que vemos aquí serían los bosques de Palermo, y esa enorme cruz se erigió y durante semanas se desarrolló este congreso con una visita muy particular. Esa visita a la que me refiero es la del futuro Papa Pío XII. ¿Y qué viene a renovar aquí en nuestro país? Que, caído el régimen liberal, la sociedad sea un reflejo de un orden natural, de un orden revelado, es decir, la familia, el municipio, el gremio. Todas estas instancias están colocadas entre el Estado, ahora militar, y el individuo, y vienen a representar una suerte de nuevo orden cristiano. Y hay un vínculo, como yo les mencionaba hace un poco, y como procuran reflejarse en estas imágenes, entre el ejército y la iglesia. Pero, ojo, es un contexto que a Don Orione favorece muchísimo, y que a la iglesia favorece muchísimo. Se duplican las diócesis, se mejora la formación del clero, y Monseñor Copelo es el primer cardenal de la América Hispana. Ojo para aquellos tiempos en los que Don Orione va a desarrollar su obra aquí en Argentina, hechos que hoy recordamos sucedidos hace 90 años, también se inaugura o sale a la luz la revista Criterio. También por esos años surge la Acción Católica. Estos elementos propulsan la nación católica y están detrás de combatir la educación laica. Debemos dar una educación religiosa, se proponen, y también dar respuesta a la cuestión social. Nada más que ellos, mediante beneficencia, mediante círculos obreros católicos. Este es el contexto donde Don Oriones va a ver germinar su obra. Este es el clima de ideas. Y ahí nomás, en 1935,
Don Orione inaugura Avellaneda, y está pensado para personas con discapacidades. Él también da una escuela con internado. ¿Para quiénes? Para los hijos de los obreros de los frigoríficos La Blanca y La Negra. Y allí vemos una fotografía del momento de la inauguración de Avellaneda. Allí también en febrero de 1935 hay un periódico de la época que anuncia que en Claypole se colocó la piedra fundamental del primer cotolengo. Y qué hombre, qué santo que vino a dirigir las acciones y los impulsos de las personas de fe y a conjugarlas con las necesidades locales, don Orione. Fíjense que en febrero de 1935 le ofrecen 21 hectáreas. En abril ya está colocando la piedra fundacional, eso es lo que sale en este periódico, y el 2 de julio abre el cotolengo de Claypole. Fíjense qué nombres distinguidos en la donación. El nuncio apostólico Cortesi y doña Carolina Pombo de Barilari es quien donó aquellas tierras. Esto nos es muy familiar y lo puse aquí porque merced a esta obra luego pudimos educarnos allí en este lugar. En Barranqueras, don Orione pasó en junio de 1937 y ahí nomás, al poquito tiempo, tiene la primera parroquia a cargo para su gente. Y allí coloqué una foto que escapa al tiempo que nosotros estamos estudiando, pero es la inauguración del Colegio de Orione donde alguna vez nos formamos y el padre Tonoli, su primer director. Dentro de las acciones de Don Orione, y vamos y volvemos en el tiempo, está la primera obra de Don Orione en el puerto de Mar del Plata, donde los misioneros llegan en 1924 y Don Orione los visita en 1934. Fotografías de ese momento son las que estamos viendo. Y fíjense nuevamente la vinculación, fíjense aquí un ayudante seguramente, y don Orione utilizando la radio para comunicarse, para dar su mensaje, utilizando el último recurso del momento para dar su mensaje. Es como que utilizara las redes sociales ahora para transmitir lo que piensa, para transmitir sus sueños, para convocar los esfuerzos de la comunidad. Allí está hablando de la apertura de Claypole en la radio. Les cuento que es la novedad del momento. Perón no hubiese sido tal años después si no manejase esto de la radio. Es el manejo de los líderes de este nuevo medio de comunicación. Y finalmente aquí yo les muestro una fotografía que cuando la elegí me sacudió, porque es una fotografía del cuerpo incorrupto de Don Orione. Y allí lo vemos que él descansa de todas sus fatigas, por Dios, la de tanto tiempo, la de anidar tantos sueños y la de echarlos a andar y la de concretarlos. Qué hombre de acción, y créanme, debiéramos sentirnos todos contentos porque creo que somos en parte el sueño de Don Orione. No sé cuántas otras cosas habría soñado, pero nosotros somos parte de ese sueño y podemos corresponder su esfuerzo, su fatiga de toda una vida con nuestro propio esfuerzo, porque este es nuestro tiempo. Y de este modo termino esto que yo tenía previsto para ustedes. Ojalá les haya dado una breve impresión de las circunstancias que encontró Don Orione, no se amilanó con ellas, supo superarlas y darnos todas estas cuestiones que hoy nos toca heredar a nosotros. Muchas gracias.